¿Cómo están, amigos? El día de ayer un forista me decía que no importa que el general Altamirano del ejército ecuatoriano pues se decante por la candidatura de Luisa González, la representante de la Revolución Ciudadana, ya que es simplemente una de las tendencias que existen. En realidad no es así. La Revolución Ciudadana es parte de un gran proyecto universal y regional como es la Patria Grande, cuya filosofía son las epistemologías del sur. Dentro de las epistemologías del sur y el pensamiento de este tipo de izquierdas, se concibe que las Fuerzas Armadas, como existen ahora y han existido permanentemente, no son más que garantes de los gobiernos de derecha. En donde se ha implementado la epistemología del sur, las Fuerzas Armadas se han transformado. Por ejemplo, en Cuba son altamente politizadas a un solo partido, que es el gobernante desde hace más de 60 años, son casi 65 años, algo así. En Nicaragua lo mismo, en Venezuela no se diga, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que ellas pues se declaran chavistas, comunistas, antiimperialistas, como dicen ellos. Dentro de este tipo de gobiernos, que no son más que células de un gobierno más grande, las Fuerzas Armadas ya no tienen simplemente el papel de cuidar la soberanía, porque en este tipo de pensamientos tampoco se considera que las guerras regionales, fronterizas, con los vecinos, sea una cuestión, un peligro. Ellas se preparan más bien para contrarrestar a toda esta patria grande, digamos así, como sería en el caso de Venezuela. Colombia no es un peligro que esté allí, sí los de Estados Unidos. Entonces, en la época de Correa, lo que sucedía era que se pretendía formar las Fuerzas Armadas del ALBA. ¿Qué era el ALBA? Pues no era más que una confederación de todos estos países que conformaban la supuesta patria grande, pero justamente para fortalecerla internamente, de tal manera que si alguno de estos países sentía que se le iba a hacer un golpe de estado y quitarles la teta, pues ahí iban a actuar, sea en Bolivia, sea en el Ecuador, en Nicaragua, sea en Venezuela. Y por decirles algo, si en un caso hubiese un ataque de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, pues nada, Maduro estaba conectado con Correa, con Evo Morales, con Lula, con Kirchner, con Ortega. O sea, no era una cosa sencilla, hubiera sido un conflicto regional y no solamente con la República de Venezuela. Si es que Luisa González gana y da paso de cualquier manera a través de una nueva constituyente, bueno, es solamente ella una vía para que regrese Correa y regrese el correísmo en pleno. Lo que va a suceder es justamente que las Fuerzas Armadas ecuatorianas van a ser transformadas para ser absolutamente políticas. Para eso se les va a dividir primero a la oficialidad contra la tropa, a la oficialidad joven contra los comandantes, y bueno, los comandantes desde hace varios años ya están pues adormecidos, narcotizados, ya no pintan nada, se han dado el lujo de quedarse callados y agachar la cabeza ante cualquier arremetida del poder, sea de derechas, de izquierda, de centro, lo que sea, justamente por el terror de ser juzgados y terminar en la cárcel. No es tan simple entonces que el general Altamirano se haya decantado por Luisa González, porque no es solamente una tendencia que va a tener una parte en la asamblea y va a gobernar junto al resto. No es así, señores. Ustedes voten por Luisa González, va a haber una transformación política en el Ecuador.
Desde el tipo que saca las copias en el Ministerio de Finanzas hasta el ministro de Finanzas, desde el policía más joven que existe hasta el comandante, todos deben ser politizados, desde el rector de la universidad hasta el último estudiante. Si alguien quiere hacer algo en esta clase de países y en esta clase de gobiernos, debe politizarse. Todos son politizados. Entonces, no es solamente una tendencia. Y el general Altamirano fue formado en el ejército dentro de los cánones históricos de la derecha. Y hay que decirlo la verdad, de la derecha, entre comillas, ¿no? Porque en el Ecuador siempre ha sido una especie de derecha media izquierdosa, ¿no? Pero justamente cuando él pone su voto de confianza, habiendo sido comandante general del ejército, quiere decir que jamás tuvo una convicción de aquello en lo que fue formado. Soy Jenner Vaquero.